grandes focos de atracción exótica y oriental de la península ibérica en el siglo XIX eran Granada, Córdoba y Sevilla. Pero fue la Alhambra, en concreto, la que atrajo a más viajeros, artistas y escritores, movidos por la sensualidad despertada en leyendas o narraciones, sin las complicaciones viajeras que ofrecían los países musulmanes. Este fue el caso de los pintores y escritores Richard Ford y Washington Irving, que sin embargo pudieron comprobar la realidad social de España, políticamente conflictiva, desastrosa administración pública y abandono de los monumentos, que como en la Alhambra se estaban esquilmando piezas y dependencias artísticas. Coleccionistas y anticuarios expoliaron dependencias como la Torre de las Damas, cuyo artesonado mudéjar se encuentra en el Museo Pergamon de Berlín. Las autoridades inglesas advirtieron al Estado español de la situación, iniciándose la restauración del conjunto. Para su difusión se enviaron a la Exposición Universal de Londres de 1851 algunas piezas artísticas del monumento granadino. El gran divulgador de la Alhambra en Europa fue el arquitecto e ilustrador inglés Owen Young, que había dibujado e impreso sus numerosos detalles decorativos a color. Acabada la exposición de Londres, el edificio del Crystal Palace se levantó en otro barrio londinense, donde Owen construyó la primera copia conocida de la Alhambra, con una versión libre del Palacio de los Leones, iniciando con ello una serie de construcciones exóticas en el extranjero, que colocaban a España a la cabeza del mercado de lo oriental en Occidente. Esta réplica del monumento continuó en la Exposición Universal de París de 1878, donde el arquitecto Ortiz de Villajos realizó el pabellón español con una fachada neoárabe históricamente poco convincente. También en la Exposición de Viena de 1873, un kiosco mudéjar se construyó para exponer los vinos de Jerez, con una cúpula bulbosa muy poco alhambresca. Para la Exposición de París de 1900 se construyó un edificio llamado La Andalucía en tiempo de los moros, con una calle musulmana, una réplica de la Giralda de 65 metros de altura y un patio granadino con la Fuente de los Leones como espacios para espectáculos, con figurantes disfrazados, dando una imagen exagerada y falsa de la huella musulmana que los viajeros podrían encontrar en España. También se instaló en la Exposición de San Luis de los Estados Unidos en 1904 una copia del Patio de los Leones, donde se realizaba una corrida de toros mecánica. Similar copia del patio con la fuente se realizó en el pabellón español de la Exposición de Bruselas de 1910. En la Exposición de Barcelona de 1888, Gaudí proyectó un palacio musulmán como pabellón de la naviera transatlántica. El maestro, que aún no había visitado la Alhambra, introdujo en sus construcciones elementos de diseño mudéjares, como las piezas cerámicas. El marqués de Comillas le encargó este pabellón, que se inspiró en el Patio de los Leones, con 4 torres, recuerdo de la alcazaba granadina. Pero la mayor desgracia sufrida en el Palacio de la Alhambra ocurrió en 1890,
con un incendio fortuito en la sala de la Barca que afectó gravemente a la Torre de Comares y la Galería de Levante. Desaparecieron los artesonados nazaríes y su restauración tuvo que prolongarse hasta mediados del siglo XX. Las réplicas de construcciones musulmanas españolas, sobre todo en el extranjero, han solapado arquitecturas califales, nazaríes y mudéjares, creando una especie de estilo morisco utilizado en numerosas representaciones parciales de nuestros monumentos hispano-musulmanes. La pieza más copiada ha sido el Patio de los Leones y sobre todo la famosa fuente, y el término Alhambra ha sido usado como el distintivo más común a cualquier construcción orientalista o exótica. Esta corriente decorativa afectó a los interiores de edificios públicos y privados, como los salones árabes de palacios como el de Aranjuez. La Bolsa de Oporto o los interiores del Hotel La Alhambra de Granada, los del Ayuntamiento de Bilbao o los del Club Español de Buenos Aires, entre cientos de ellos repartidos por todo el mundo. Pero la imagen más icónica del Palacio granadino es la de su Fuente de los Leones. Una réplica fue la realizada en el pueblo de Macael, en cuyas canteras se hicieron los originales de la Edad Media. También destacan los leones del Museo Real de Marienmort, en Bélgica, y los kioscos nazaríes de Manzanillo en Cuba o en la misma Ciudad de México. La réplica más exacta del Patio de los Arrayanes y la Torre de Comares de la Alhambra la realizaron los arquitectos Fernando Chueca y Rafael Manzano para el parque temático El Pueblo Español, en Palma de Mallorca, reduciendo ligeramente la escala, como aportación a la tradición de los parques temáticos arquitectónicos.